Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un programa interesante como todos los días el que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de atrás hacia adelante de la respuesta de Juan Ochoa al reto de Rubén Molina de debatir sobre el futuro de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Eso lo dejaremos para el remate. Vamos a tener aquí en el estudio a uno de los aspirantes más serios al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo vamos a cuestionar de todo. Vamos a tener en los expertos a Alan Córdoba, quien nos hablará sobre las vacaciones, con qué se come eso, cómo se gestiona desde las empresas y desde los trabajadores. Y para abrir con una experta en el tema de declaraciones de bienes, vamos a hablar si sirven de algo, si sirven para maldita la cosa las declaraciones patrimoniales, porque además, en la saga esta que tenemos sobre la declaración de bienes de Yogi Durán o Jorge Durán Puente, expoderoso exsecretario de técnico y particular de la gobernadora Claudia Pavlovich, pues descubrimos que hay otros exfuncionarios también asociados que entraron sin ser empresarios cerveceros y terminaron siendo fabulosos empresarios de las cervezas artesanales. Con esto iniciamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No se queden, quédense hasta el final, porque al final viene lo bueno también, ¿eh? ¿Usted cree en las coincidencias? La empresa que junto a su hermano Daniel fundó en 2009, Todo Inventario DD, fue creada por el corredor público Carlos Orduño, conocido y señalado en varios expedientes como creador de empresas fantasmas, señaladas por el SAT por realizar operaciones simuladas para extraer dinero público ilegalmente. La otra extraña coincidencia es el notario que creó en el 2020 la empresa Gastronomía y Cervezas de la Frontera, la cual omitió en su declaración patrimonial de salida. Pues fue nada más y nada menos que Iván Flores Salazar, sí, el mismo notario prominente miembro del cártel inmobiliario que ayudó a despojar de su casa a don Isidro Manuel Palomino Borboa en la historia conocida como La Dama y el Mayordomo. En general, la declaración patrimonial de Durán Puente está llena de inconsistencias. No aguantaría una revisión exhaustiva de parte de la Contraloría. Saludos. Buenas noches, Guadalupe Ruiz Durazo. Muy buenas noches. Antes de que entremos en materia contigo, vamos a ver unas pequeñas revelaciones que se nos hicieron. No es serio, las dejamos para hoy. Para cerrar ya el tema del análisis de la declaración patrimonial de Jorge Durán Puente, uno de los personajes más cercanos y también más polémicos de la exgobernadora Claudia Pavlovich. Y te voy a enseñar, Lupita, las escrituras o el registro público de comercio de algunas de estas empresas, una de las cuales no declaró en su declaración patrimonial de salida este exfuncionario, donde aparecen al menos dos personajes que también eran funcionarios públicos en la administración de Claudia Pavlovich. Ahí tenemos, por ejemplo, esta es la empresa justamente que no declaró en su declaración patrimonial, que se llama, no es cierto, esta sí la declaró, Alimentos y Cervezas Finas del Noroeste SASB. Aquí lo interesante, mira, aparece en primer lugar como uno de los principales accionistas Octavio Enrique Ibarra Salgado. Resulta, para prestarse al sospechosismo, que este personaje, conocido como el Tapo Ibarra, es dueño de una constructora que se llama Construmil, que curiosamente fue una de las que tuvo más contratos durante la administración de Claudia Pavlovich en las diferentes dependencias, en prácticamente todo el gobierno del Estado. Eso no tendría nada de malo, pero pues vamos a ver qué más. Omar Antonio González Beltrán, quien ahí vemos también como parte que tiene participación accionaria en esta empresa, conocida comercialmente como Buki Bichi, pues era el director del CEPSE, del organismo que se encarga del comercio exterior en la Secretaría de Hacienda, de los carros chuecos y todo eso. Y Alejandro Torres Preciado, que primero fue el director administrativo de finanzas del ICEA y posteriormente al final del sexenio de Claudia fue el director del ICEA. O sea, estamos hablando de una asociación entre tres funcionarios públicos del gobierno de Claudia con al menos un proveedor y de mucha obra pública del gobierno.
Ahí nomás para que lo anotemos, porque pues efectivamente, el análisis de la declaración patrimonial, un análisis muy simple, Lupita, es un análisis de verdad muy, muy simple, no nos metimos muy a fondo, esa es la otra empresa igual. Simple y sencillamente obtuvimos vía transparencia la declaración patrimonial de inicio, la declaración patrimonial final, y cruzamos algunas bases de datos, como por ejemplo el Registro Público de Comercio, y ahí encontramos que había omitido algunas empresas. Y no solamente eso, sino que pues eran inexplicables algunas adquisiciones que hizo Jorge Durán durante el sexenio, de terrenos, en lo particular de un terreno con valor de 2 millones de pesos, cuando al mismo tiempo declara que su único ingreso es como funcionario público de 60,000 pesos al mes. Ahora, tú como conocedora, Lupita, te hago la primera pregunta. ¿Qué le puede pasar a un exfuncionario o a un funcionario que oculta bienes en su declaración patrimonial? Bueno, primero, si me permite, saludar al auditorio que Por supuesto. Nos hace el favor de prestarnos su atención. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Tú me preguntabas, cuando me invitabas, si la declaración patrimonial era importante o no. Entonces, la declaración patrimonial es una de las herramientas que sirven para el control, ¿no? O sea, no es la única, pero sí es importante, sí es necesaria. Es una declaración jurada en donde ellos, bajo protesta, a decir verdad, manifiestan que esos que están ahí son sus bienes. Pero hay muchos otros elementos o pilares que tendrían que combatir la corrupción. Esto es separación de poderes, claro que las declaraciones juradas de intereses fiscales patrimoniales, claro que es importante tener un poder judicial fuerte e independiente, es importante la transparencia, la conectividad para tener acceso a la transparencia. O sea, un solo elemento no te va a ayudar a combatirla, sí te ayuda, pero tiene que haber una serie de elementos. Después hay que ver para qué la quieres. Exactamente. Yo, la verdad es que me gusta mucho comparar lo que hacen, porque las finanzas de un Estado incluyen los ingresos y el gasto. En la parte de los ingresos, la autoridad, como quiere recaudar, tiene 30 años fortaleciendo las medidas para recaudar, pero no está haciendo nada para fortalecer el gasto. O está haciendo muy poco, está simulando que hace algo. Y digo que simula que hace algo porque hay que trabajar en las declaraciones estas patrimoniales. No se pueden comparar peras con manzanas, por ejemplo, porque en la patrimonial declaras el ingreso después de todos tus gastos, pero en la fiscal, o sea, el neto, y en la fiscal declaras el ingreso bruto. ¿Cómo comparo una con la otra? La verdad es que hay que mejorar mucho en el formato en el que se presenta, pero también hay que mejorar qué haces con ellas. Y una de las cosas que habría que hacer con ellas, que no es un diseño de un día, es lo que tú dices. Esto es lo que me declara, pero yo lo debería de poder cruzar contra el registro público. Este funcionario, a través de sistemas de modelos de riesgo, debería de poder haber una alerta que me diga, hay todas estas propiedades o estas empresas registradas en el registro público que el funcionario no declaró en su patrimonial. Y eso sería un foco rojo, y entonces habría que ir a ver por qué no lo declaró. O sea, de entrada ahorita él ya está ante un incumplimiento detectado por ti, pero yo no dudo que el titular del órgano interno de control y quien deba hacerse cargo, ya se está haciendo cargo de que este funcionario no declaró ciertas inversiones. Seguramente lo va a llamar para que aclare, pero luego nos encontramos con otro problema que es muy comentado también en la OCDE. Hay faltas graves y faltas no graves. La OCDE dice que en México hay una gran discrecionalidad. Tú te quejabas de cómo se trató a algunos funcionarios y cómo se trata a otros. Bueno, es el órgano interno de control quien define si la falta es grave o no es grave. Y de eso depende lo que siga para el funcionario, ¿no?
Así que ese es otro tema en el que se tiene que trabajar en el país. Hemos estado simulando pues la ley de acceso a la información pública es de 2002, casi 20 años. Y digo que simulando porque se siguen oponiendo a dar la información. La información debería ser pública. Yo debería de poder entrar y con un buscador encontrarla. El otro día me preguntaban de una empresa y me decían si deberían de retenerle o no impuestos. Yo soy fiscalista, como saben. La busqué y la encontré registrada en Texas y supe qué tipo de sociedad era y pude saber cuál es el tratamiento fiscal. Aquí yo no sé cómo encontraste eso, pero no creo que con una búsqueda te salga de manera inmediata en internet. Hay buscadores. Pero si yo pongo la sociedad, me sale de manera inmediata cuáles son sus socios. Algunas sí. Ah, bueno, Algunas eso es interesante. Si eso Es lo nuevo, hacemos ya, si eso lo podemos hacer ya se debería estar trabajando en la subsecretaría de la Contraloría con un modelo que nos cruce la información pública del registro con lo que se declara en las patrimoniales, porque para eso son las patrimoniales, para obtener datos que nos ayuden a controlar lo que sucede al interior. Es decir, es uno de los elementos el control. Hay muchos, esta declaración es uno de ellos, ¿no? Pero sigue habiendo muchos problemas en la patrimonial. Déjame te digo antes de cambiar de tema, ¿cuáles son los problemas? La patrimonial, primero te decía, no es comparable con la fiscal, porque pone un ingreso neto mientras la fiscal pone el ingreso antes de impuestos. Y eso ya no me sirve porque no me permite compararlas. Otro tema que tiene la patrimonial es que parte del punto de vista de que todos, no le da confianza al funcionario, pues. Y al funcionario hay que darle confianza, porque son muy estrictos con lo que se dice, pero en realidad gozan de total impunidad. Entonces eso... ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a un funcionario que le miente a la autoridad? O sea, ¿qué le va a pasar a Jorge Durán Puente? Bueno, yo de entrada lo que sé que sigue O sea, es que... vamos a ver, ¿qué es lo peor que le puede pasar y qué es lo menos peor que le puede pasar? Al funcionario lo que hay que hacer primero es un proceso en la Secretaría de la Contraloría General en donde se determine que ha omitido... y esto supongo que se estará haciendo porque ya es público, que se ha omitido información, porque otro de los problemas de la ley estatal de responsabilidades es que dice que se va a hacer un análisis aleatorio. ¿Y qué pasa si en ese análisis aleatorio no cae ese funcionario? No, pues no va a caer. Bueno, eso también está mal en la ley de responsabilidades. Tendríamos que definir a quiénes se les revisa. Si tenemos duda normalmente de los funcionarios de primer nivel, pues quizá deberían de estar, hacerles una revisión patrimonial tanto al gobernador, al titular del Ejecutivo, porque este órgano interno de control ve al Ejecutivo, o sea, no ve, a ver, vamos a suponer que este gobierno dice, vamos sobre la transparencia, rendición de cuentas, pueden agarrar a, no sé, 1000 funcionarios públicos de nivel 11 para arriba y hacerles una auditoría a sus declaraciones patrimoniales. Mira, te voy a decir lo que dice la ley. ¿Legalmente pueden hacerlo? Te voy a decir lo que dice la ley, fundamentado, ¿no? Lo pueden hacer. Yo creo que la ley necesita muchas mejoras, porque, por ejemplo, una de las cosas que se discute es, pues habría que definir riesgos. Todos los que participen en adquisiciones tienen mucho más riesgo que los de intendencia. Claro, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Pero eso no está en la ley. O sea, en la ley te dice, la ley de responsabilidades dice, hay que hacer pruebas aleatorias. Entonces, si el titular del órgano interno de control, mediante un mecanismo, puede probar que realizó pruebas aleatorias, pues a lo mejor cumplió con la ley, pero eso no necesariamente es suficiente. En este caso es un caso diferente, porque este es público. Ya el contralor, que es muy mediático, debe de tenerlo... No, es... o sea, tú eres lo que eres esencialmente. Entonces, él tiene su gente que monitorea medios. Y en esa gente que monitorea medios, lo cual no está mal, está muy bien, para saber qué se hace y cómo responder al mercado. Y en el mercado, pues son los gobernados. Seguramente él ya estará analizando lo que sucede con este funcionario
y seguramente va a revisar su patrimonial y seguramente le va a hacer un proceso. Y él va a calificar si esta es una falta grave o no es una falta grave. Si el funcionario tiene derecho a su derecho de audiencia, ¿no? Entonces, él seguramente va a explicar por qué no declaró esos bienes. Y ahí puede ser que lo amonesten de manera pública o privada, puede ser que ya no lo pueden suspender porque ya no trabaja ahí, pero si ellos ven que hay algo que da evidencia de un enriquecimiento oculto, por supuesto que dan vista al Ministerio Público. Yo no tengo duda que ese es el procedimiento que sigue la Secretaría de la Contraloría General. El tema es la clasificación entre riesgo, entre falta grave y no grave, pues eso es muy discrecional. Se comenta a nivel internacional que ese es uno de los problemas de México y son los órganos internos de control quienes definen qué es falta grave y qué no es falta grave. Sí, pero suponiendo que igual le den vista al Ministerio Público, se le abre un proceso por falsedad en declaraciones, pues llegas a un acuerdo, ¿cómo le llaman? En el sistema penal, una suspensión condicional, corriges y va, se acabó. Puede ser, porque la omisión, es que es la parte de la que yo te hablaba hace rato. La declaración patrimonial, por ejemplo, no admite declaraciones complementarias y los formatos son muy malos. Los federales, no sé los estatales, pueden ser mejores o peores. No son peor. Porque además los estados y los municipios siempre les gusta ser peores que la federación. Cuando un estado puede ser muy bueno, no tiene por qué ir detrás de la federación, puede hacer su propio formato y hacerlo mucho mejor que el de la federación, porque normalmente las cosas se hacen por gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando, y entonces, y con eso me refiero a que no van y lo comentan con la gente que es el usuario, que son la gente de los órganos internos de control. Por cierto que me llama la atención que en las reformas estas que envió el titular del Poder Ejecutivo al Congreso, las reformas constitucionales y algunas de la ley orgánica del gobierno del Estado y en la ley de responsabilidades, había una parte en la que se está solicitando en Congreso se apruebe sanciones a quien no presente la declaración, pero no me acuerdo haber visto nada relacionado con el análisis de las declaraciones patrimoniales. No, primero, las sanciones a quien no presente la declaración ya existen. Pero ya, en teoría, se están endureciendo más. O sea, hablan de destitución, lo dices retención. Perfectamente bien. Lo dices perfectamente bien, en teoría. Porque aquí solamente estamos en el discurso. Yo te decía hace rato, estamos simulando. Las leyes que hay no se aplican. Hay una impunidad, dice la OCDE, que en México es una buena apuesta a un acto de corrupción, porque de cada 100 actos de corrupción solamente tiene consecuencias 1, o sea, el 99% es impune. Entonces, la OCDE dice que es una buena apuesta. Entonces vale la pena apostarle a ser Desafortunadamente vale la pena, nos lo acaban de enseñar, esa es nuestra desgracia. Este funcionario es una maravilla de ejemplo porque entró al gobierno pues prácticamente viviendo al día y hoy participa en 4 empresas, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Y empresas que han invertido de una manera muy fuerte. La empresa, la Bukivichi, tiene una inversión muy, muy grande. O sea, en prácticamente todo el país. Y como dices tú, es un lugar muy frecuentado por los jóvenes. A mí me encanta. Nosotros los jóvenes vamos mucho. Bueno, yo veo jóvenes porque cuando paso caminando, cuando pasaba por ahí porque el que queda cerca de mi casa, yo veía ahí jóvenes. Pero en realidad eso lo que puede generar desde o sea, el primer tema y el primer indicio y el primer foco rojo es que los bienes no fueron declarados. Ahorita el Contralor ya lo sabe porque públicamente tú lo has manifestado. Sin embargo, el futuro no es que un periodista lo documente. El futuro tendría que ser un sistema que de manera automática bote los focos rojos. Esta persona, este funcionario, tiene una serie de empresas en el registro público que no están en su declaración patrimonial. El de un proceso ya no se escapa, ¿no? Y por el tema mediático, ¿no? Porque conociendo al Contralor estoy segura que ya lo está viendo. Ojalá. Pero, sin embargo,
tocaste otros temas bien interesantes. Dijiste hay un constructor de socio y hay otros funcionarios. Y Totalmente. busquen por ahí mi artículo de conflicto de interés para Revista Correo y vamos a entender qué es un conflicto de interés. Entonces, si estos socios que están en el gobierno contrataron a esa constructora o directa o indirectamente participaron en su contratación, puede haber habido un conflicto de interés que haya cruzado la línea y sea un acto de corrupción. Por supuesto que ¿no? lo hay. Entonces, Específicamente, yo te puedo asegurar... No podemos decir por supuesto que lo hay hasta que no se haya yo analizado y documentado. Yo sí he documentado que, por ejemplo, la constructora de este muchacho Ibarra sí hizo algunas obras relacionadas con el SECOP, donde el secretario técnico era el presidente de la Junta de Participación Bueno, Social. ahí hay un aparente conflicto de interés. Lo que procede es analizarlo y pudiera haber un conflicto de interés de hecho, ¿no? Y pudiera haber tráfico de influencias, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero eso hay que analizarlo. No, Pues, no se puede solamente hablar sin tener, como se dice por ahí, todos los datos, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con el linchamiento mediatic,o que fue la herramienta que se utilizó por supuesto que en no. el sexenio anterior, y tampoco estoy de imagínate. acuerdo con utilizar las instituciones del Estado como herramienta de persecución política, ¿no? Lo cual también se hizo en el sexenio pasado. Entonces, a mí me parece bien que el gobernador Durazo se niegue a hacer lo que se hizo el sexenio pasado, porque es caer muy bajo. Pero tampoco te vayas al extremo de no hacer nada, ¿no? No. Hay que irse no al extremo, hay que hacer las cosas sin tener que hacer un circo de todo, ¿no? Yo todavía tengo fe en que lo están haciendo, pero calladitos. Pues yo también tengo fe, pero en Dios, ¿verdad? Aquí necesitamos hechos que nos digan, que nos den elementos para pensar que las cosas se están haciendo bien, porque pues para fe hay que ir a la iglesia los domingos. Pues bueno, muchas gracias, Lupita, por acompañarnos, de verdad, muy ilustrativa como siempre. Tú no me dejaste hablar como siempre, pero Perdón. te aprecio mucho que hayas venido, sé que tienes mucho trabajo y te aprecio mucho que nos hayas acompañado esta noche. Ojalá que, ya que pase tu época de mucho trabajo, ya vengas un poquito más a platicar con nosotros de este y otros temas. La verdad es que la reforma fiscal ha sido muy abundante, la verdad es que hay mucha inseguridad jurídica. Hoy se legisla a través de preguntas y respuestas frecuentes y estamos en época de declaraciones anuales, de auditorías, porque se han incrementado las auditorías, y sí estamos muy entretenidos con el trabajo y pues si me invitaste fue para que hablara yo, porque tú hablas todos los días. Claro, yo ¿no? por eso calladito, mira. A la otra prometo dejar hablar a don Jorge. Muchas gracias a ustedes por su atención. Vamos a una pausa, volvemos con los expertos.